Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Saludo cordial en el nombre del Señor para todos, también los que están allí a través de esta transmisión. Gloria al Señor, que están frente a su pantalla. Gracias a Dios por permitirnos poder meditar en la palabra de nuestro Dios. Dice la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 2, verso 4 y 5. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Padre eterno, adoramos tu nombre. Te bendecimos, te damos gracias, Cristo Jesús, por tu presencia maravillosa, Señor, Rey de gloria, presencia que nos da vida, que nos da fuerza, que nos fortalece, oh Señor del cielo. Tú eres nuestro Rey, Señor Jesús, y nosotros te amamos. Gracias por habernos escogido, gracias por habernos aceptado, gracias por hacernos tus hijos, gracias por permitir que te adoremos, gracias por permitir que invoquemos tu nombre, gracias por permitir que te salvemos y gracias, Señor, por permitirnos ir a tu presencia. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pónganse cómodos, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Bueno, el Señor, hermano, lo sabe todo. Pero aun cuando Él lo sabe todo, Él a veces pregunta cosas. Y pregunta no porque Él quiera saber, sino que Él ya lo sabe. Es para que nosotros mismos nos cuestionemos, ¿sí? Y para que nosotros mismos entonces analicemos realmente lo que hemos creído y qué tan seguros estamos de lo que hemos recibido. Por ejemplo, el Señor, hermano, le preguntó a un paralítico, ¿qué quieres que te haga? ¿Será que el Señor no sabía que? Pero realmente no fue un paralítico, fue un ciego. Y el ciego, ¿qué le contestó? Señor, yo quiero ver. ¿Cierto? Señor, yo quiero ver. Y conforme a su fe, entonces le fue hecho. Gloria al nombre del Señor Jesús. El Señor Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y el Señor le dijo, Señor, sí, claro, yo te amo. Y le volvió a preguntar, Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú sabes que yo te amo. Y le pregunta por tercera vez, Pedro, ¿tú me amas más que estos? Y ya al hombre le dio, fue tristeza. Le dijo, uy, el Señor no me las cree. Bendito el nombre de Jesús, ¿cierto? El Señor no me las cree. Y le dijo, no, Señor, usted conoce todas las cosas, ¿cierto? Y a pesar de que nosotros nos equivocamos, erramos, fallamos, pecamos, tantas cosas, aún así Él sabe que nosotros le amamos, gloria al Señor Jesús, y que estamos acá precisamente por eso, porque le amamos. Entonces, en esas preguntas que el Señor siempre hacía, le dijo a sus discípulos, bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos comenzaron a mirarse, a ver qué, y vos qué has escuchado, no, yo el otro día escuché que era uno de los profetas, no, yo escuché que era Elías, que era Juan el Bautista, que era uno de los profetas. Entonces comenzaron a decir entre ellos y le manifestaron, Señor, vea, la gente dice de usted esto. Ah, eso dice la gente. Y ahora el Señor les pregunta y les dice, bueno, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y resulta, hermano, que
ellos comienzan a pensar, porque ellos ya llevaban un buen rato caminando con el Señor, ¿cierto? Ya llevaban un buen rato caminando con el Señor y habían tenido muchas experiencias al lado del Señor. Lo habían visto obrar, ¿cierto? Limpiando leprosos, levantando paralíticos, sanando enfermos, imagínense, resucitando muertos, ¿cierto? Entonces creo que bajo esa premisa de todo lo que ellos habían experimentado, ellos no podían decir quién era el Señor. Yo le pregunto aquí a ustedes quién es el Señor, pues creo que no todos diríamos lo mismo, porque no todos hemos tenido las mismas experiencias con el Señor, ni todos llevamos el mismo tiempo y en fin. Pero creo que todos sí apuntamos a decir, Jesús es nuestro Dios. Mañana nos dijeron claramente quién es el Señor. Así que creo que nosotros aquí tranquilamente podemos decir quién es el Señor. Pero los discípulos se quedaron callados. Quedaron ahí como cuestionando, cavilando entre dos pensamientos. Porque ellos, aunque habían visto lo que el Señor hacía y lo que podía hacer y la autoridad que tenía y cuando Él hablaba, o sea, es que estar al lado de Jesús, eso tuvo que haber sido algo muy impactante, pero para ellos resultó algo confuso. Porque mire que el Señor en una ocasión venía caminando sobre el mar, ¿cierto? Y hubo una tormenta y el Señor iba ahí caminando y ellos, pero ¿quién es ese? Era un fantasma. Y Pedro también comenzó a decir quién es ese. Y el Señor le dijo, no teman, yo soy. Y aún con duda Pedro dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti. O sea, desde antes de salir de la embarcación y empezar a caminar sobre el mar, ya tenía una duda. ¿Sí será? Pues no sé, aquí estamos en este culto, pero aquí sí será la iglesia del Señor. Pensará alguien, habiendo tantas religiones, ¿cómo sé yo que está la iglesia del Señor? ¿Cierto? Pues la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y Pedro salió caminando y se encontró con el Señor y pudo contemplarlo ahí. Pero cayó un trueno y el hombre se asustó. El agua comenzó las olas más grandes, el viento a soplar con ímpetu, con fuerza, ¿cierto? Y Pedro, ¿qué hizo? Quitó la mirada del Señor. Es que es el problema. Si usted quita la mirada del Señor y la pone en la iglesia, en los predicadores, en los líderes, hasta ahí llegó su vida espiritual. Nosotros estamos llenos de defectos, de errores, de fallas, cantidad de cosas. Pero Él es perfecto, ¿cierto? Él es perfecto, alabanzas a su nombre. Él no engaña, Él no miente, Él no se equivoca. Él es fiel, dice la Biblia que Él permanece fiel aun cuando nosotros seamos infieles. Así usted peque, de todas maneras el Señor le sigue dando aire, le sigue dando alimento, le sigue dando vida. Él permanece fiel, gloria al Señor Jesús. Y quitó la mirada del Señor. ¿Por qué? Porque se le olvidó quién era el Señor, quién era el que lo había llamado. El Señor iba en una ocasión en la embarcación, hermano, y comenzó la tormenta y Señor, mira, no tienes cuidado de nosotros. Fue lo que lo, imagínense, que despertar el que le dieron, porque él estaba por allá dormidito, descansando. Y le van diciendo, usted no tiene cuidado de nosotros, usted no puede decir que es nuestro Señor, que no sé. Imagínense recriminándole. Y el Señor se levantó seguramente con esa paciencia y reprendió el viento. Y empiezan los unos ahí, pero ¿quién es este? Y aún el viento lo obedece. ¿Quién es este? Que la mar a su voz calla. Entonces tenían como esa duda. El Señor los veía ahí como confundidos. Entonces les pregunta, bueno, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y el único que levantó ahí fue Pedro. Hizo de tripas corazón, como dicen por ahí. Y se envalentonó y por allá, Señor, tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios. Como quien dice, tú eres el Rey prometido.
Tú eres aquel del que habló Isaías. Porque mira, hermano, uno a veces lee en la Biblia algunos términos y uno se confunde con ellos, pero una cosa son esos términos en nuestro contexto y otra cosa son esos términos en el contexto de ellos. Por ejemplo, cuando alguien le decía a Jesús, Jesús hijo de David, eso era reconocer, ¿cierto? Que él era el rey prometido descendido de David, porque eso para el pueblo eso era común, ¿cierto? Que Dios le había hecho una promesa al rey David. Cuando usted estudia, hermano, dispensaciones y pactos, los pactos fueron los compromisos que Dios hizo con algunos hombres, que les hizo promesas, ¿cierto? Dentro de esos pactos que Dios había hecho con el rey David, estaba eso, que de su descendencia vendría el rey, que sería, que valga la redundancia, rey en Israel, y que su reino permanecería para siempre, que no tendría fin. Entonces, cuando alguien gritaba, Jesús, hijo de David, de una vez estaba. Por eso es que el Señor ahí mismo se detenía. El que le decía, hijo de David, él ahí mismo se detenía y no seguía derecho. Mucha gente seguramente quiso favores del Señor, milagros, y gritaban, Jesús, hijo de José, Jesús, sí, usted el carpintero, ¿cierto? El Señor seguía derecho. Pero cuando alguien le decía Jesús, hijo de David, etc. Bartimeo, ese sí era también ciego, ¿cierto? Comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia. Y el Señor lo mandó a llamar, ¿qué quieres que te haga? Gloria al Señor. Entonces, cuando alguien gritaba, Jesús, hijo de David, era porque estaba diciendo, tú eres el prometido del pacto que Dios hizo con David. Por ejemplo, decir el Cristo, decir el Mesías, eso no se lo decían a nadie, porque ese era un título que llevaría el único que iba a redimir a Israel, porque la palabra Cristo significa lo mismo que Jesús, Salvador. Por eso es que las dos palabras las unen, Jesús Cristo o Jesús, amén, el Cristo, Jesucristo lo resume. Pero podríamos decir que es una redundancia, porque tanto el nombre de Jesús como la palabra Cristo, ambos significan salvadores. Lo mismo Mesías. Mesías significa el ungido de Dios, el que habría de venir, el que Dios prometió a través de Moisés, a través de los profetas, a través de los salmos. O sea que para ellos decir el Cristo, el Mesías, Jesús hijo de David o el Hijo de Dios, era decir Dios, porque el pueblo de Israel estaba esperando que Dios iba a venir y los iba a salvar, no que iba a mandar a otro, no que iba a mandar a nadie, porque es que Dios le prometió al pueblo de Israel a través de Isaías, ¿cierto? Porque el Señor les dijo, ¿y ahora qué hago yo acá? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado cautivo injustamente. Y es cautivo por los asirios. Y los que lo llevan cautivo lo hacen aullar y gemir. Y mi nombre es blasfemado todo el tiempo. Y el Señor dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Eso hoy en día para la gente no tiene tanto significado, solamente los que hemos recibido la revelación del nombre de Dios. Pero para los judíos eso tenía un significado increíble. ¿Por qué? Porque era el que iba a venir a restaurar el reino de Israel, el que iba a traer la paz, el que iba a traer la prosperidad, la victoria sobre sus enemigos. Ellos sabían que era Emmanuel, y Emmanuel es Dios con nosotros, no un enviado de Dios, sino el mismo Dios. Por eso el Señor le pregunta a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y ellos se quedaron ahí como gargareando, como sin saber qué contestar. Entonces Pedro le dice, no, Señor, nosotros entendemos que tú eres el Cristo, entendemos que tú eres el Mesías, que tú eres el Hijo del Dios Altísimo. En resumidas palabras, nosotros entendemos que tú eres Dios. Y entonces el Señor le dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto que acabas de recibir no te lo reveló carne ni sangre,
sino mi Padre Celestial que está en el cielo. Y entonces el Señor hace una declaración. Ciertamente tú eres Pedro, o sea, tu nombre significa roca. Realmente tú sabes lo que significa una roca porque tu nombre significa roca. Tú sabes lo que es una piedra. Y no solamente, hermano, por el significado de su nombre, sino por su temperamento. El temperamento de Pedro era terco, testarudo, duro, porque él era descendiente de los celotes, y la familia de los celotes en Israel era gente violenta, pero era gente ordinaria. ¿Cierto? ¿Sí me hago entender? Imaginen, no fue a la universidad, no fue al colegio, la pasó pescando toda la vida. La gente decía, pero estos, ¿quiénes son? Que no tienen letras y vea cómo están hablando y todo lo que hacen y todo lo que dicen. Sí me hago entender. Ciertamente tú eres Pedro, y le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero la roca a la que Cristo se estaba refiriendo era la revelación que Pedro había recibido. No Pedro, ¿cierto? Porque el sucesor del Señor no fue Pedro. Si a eso nos vamos, tenía más méritos Pablo. No. Bueno, gracias por los 3 amenes. Muy bien. Porque imagínense, uno se pone a mirar todas las equivocaciones y todos los errores de Pedro, pero finalmente fue un gran apóstol, un gran hombre de Dios. Ahora imagínense, han pasado, hermano, más de 20 años desde que Pedro recibió esa revelación. Y ahora Pedro escribe esta primer carta. Gloria al Señor Jesús. Escribe esta primer carta. Aunque Pedro ayudó en la escritura del Evangelio de Lucas. Porque el Evangelio de Lucas fue una retórica histórica que Lucas recogió, una investigación que hizo. Pero mucho de lo que Lucas escribió fue porque entrevistó a Pedro y habló también con María y con algunos de sus discípulos, y surgió entonces el Evangelio de Lucas. Pero a su puño y letra Pedro entonces escribe esta primer carta, y se la escribe a todas las iglesias que están en la dispersión, o sea, a todos esos judíos que fueron dispersos, lo mismo que Santiago también le escribió a todos esos judíos que fueron dispersos. Gloria al Señor Jesús. Y entonces Pedro escribe la carta a toda esa gente, porque el ministerio de Pedro se enfocó más que todo fue en los judíos, y el ministerio de Pablo se enfocó fue en los gentiles. Y ahora entonces Pedro escribe esta primer carta, y en el capítulo 2 aparecen estos textos que leímos al inicio de la enseñanza. Y Pedro, que vivió esa experiencia, Pedro que estuvo con el Señor, que lo vio, que lo tocó, que lo abrazó, que comió de su plato, que lo vio, hermano, transfigurado allá en el monte Tabor, que lo vio también resucitado. O sea, Pedro tuvo una cantidad de experiencias con el Señor, pero sobre todo que Pedro, hermano, fue el primer predicador del Evangelio allá en el aposento alto, porque es en el aposento alto donde nace la iglesia. Y Pedro, hermano, que recibió esa revelación y tenía clarito quién es Cristo. Porque es que, hermano, en ese tiempo no había dualidad, no había trinidad, no había nada de eso. Lo que los discípulos tenían que defender como doctrina básicamente fueron 2 cosas: la resurrección del Señor y su segunda venida. Eso fue lo que ellos predicaron. Usted lee, hermano, el libro de los Hechos y las cartas, y cómo ellos procuraban predicar con denuedo. Era acerca de la resurrección de Cristo, demostrar que Cristo sí resucitó. Por eso es que Juan dice, y nosotros vimos su gloria. Amén, nosotros le vimos. Porque imagine cuando Juan llegó a Éfeso, después de que salió de Patmos, llegó a la iglesia de Éfeso a pastorear esa iglesia, y Juan era muy famoso. La gente lo buscaba porque primero era el último de los apóstoles, segundo la gente creía que era inmortal, y tercero porque Juan tenía una revelación, hermano, que hasta Pablo hubiera querido tener esa revelación que tuvo Juan.
Pero cuando Juan llega, hermano, a la iglesia de Éfeso y a todas esas iglesias vecinas a las cuales Pedro ya les había escrito, porque la iglesia de Éfeso no recibió una carta, recibió una carta del apóstol Pablo, pero recibió otra de Pedro y también recibió una de Juan. Fueron varias cartas, porque usted mira las iglesias a las que Pedro les escribió esta carta, ahí estaba Éfeso también. Entonces Juan se encuentra con que la gente estaba negando que Cristo había resucitado. La gente negaba eso, comenzaron a levantarse en predicadores, doctrinas y una cantidad de cosas, negando la resurrección de Cristo. Y por eso Juan escribe el Evangelio y dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y dice: y vimos su gloria. Juan sí puede decir que vio la gloria de Dios. Y Pedro también puede decir que vio la gloria de Dios. Porque ellos dicen que vimos su gloria fue cuando lo vieron en el monte Tabor transfigurado. Y el Señor Jesús, a todo sitio donde iba, y que iba a hacer algo en especial, hacía algo muy especial, llamaba a 3 muchachos: Pedro, Jacobo y Juan. Vengan ustedes 3 conmigo. Yo no sé los otros discípulos cómo se sentirían, pero el Señor, esos 3 muchachos estaban con él en toda parte. Entonces los apóstoles se dedicaron fue a predicar, hermano, que Cristo sí había resucitado, que Dios sí se había manifestado en carne y que venía por segunda vez, pero venía no a ser crucificado otra vez, no con relación al pecado, amén, sino para salvar a Israel. Entonces Pedro, ahora que ha vivido toda esa experiencia y escribe todo esto, comienza a decirle a la iglesia en toda esa parte occidental de Asia, comienza a decirles: acercándoos a él, hablando de Cristo. O sea, hay una necesidad que nos acerquemos a Cristo. Acercándoos a él, y dice: piedra viva. Está figurando a Cristo como una piedra, pero una piedra que está viva. Pero las piedras son inertes. Las piedras son solamente rocas. Pertenecen al reino mineral. No tienen vida. Solamente existen ahí, pero donde usted la pone ahí se queda. Pero cuando una piedra está viva, ¿cómo es posible que algo inerte tenga vida? Pero Pedro está comparando a Jesús con una roca. ¿Por qué? Porque él es el fundamento. Y el apóstol Pablo le dijo a los corintios: porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo Jesús. Pero cada cual mire cómo sobreedifica. Alabanzas al nombre de Jesús. El mismo Jesús se compara a sí mismo con una roca. Y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Se está refiriendo a sí mismo, ¿cierto? Y cualquiera pues que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre necio que edificó su casa sobre la arena, o sea, sobre otras doctrinas, sobre otros dogmas, sobre su propio pensamiento, sobre lo que sea menos Cristo. Menos Cristo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces Cristo se compara también a sí mismo con una roca, porque él es el fundamento, hermano. Establezca su vida sobre la roca que es Cristo, no sobre un pastor, no sobre un predicador, no sobre un líder, no sobre su propio concepto. La Biblia dice: no seas sabio en tu propia opinión, ni te apoyes en tu propia prudencia. Teme a Jehová y guarda sus mandamientos.
Que la mayoría de las personas con las que uno habla, no, es que a mí me parece, es que yo creo, no, es que yo no creo que eso sea así. Y entonces la gente comienza a basarse en su propia opinión. No, no se basa en su propia opinión. Básese en la palabra de Dios. Que esto sí es un fundamento. Amén. Ahora, el mismo Pedro dijo, edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Gloria al Señor Jesús. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos tener salvación. Aleluya. Entonces el Señor dice, cualquiera que me oye pues estas palabras y las hace, porque mucha gente las oye y no las hace. Es que la misma escritura dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Usted puede saber la Biblia al derecho y al revés, pero ¿de qué le sirve? Dice, son los hacedores de ella. No tiene ningún sentido usted venir aquí, hermano, oír la palabra y salir. ¿Cierto? Como los niños. No tiene ningún sentido. Crea esta palabra. Deje que esta palabra lo transforme. Deje que esta palabra lo ilumine. No se resista a ella. Porque es que nosotros nos resistimos a la palabra cuando hay cosas en nuestra vida que sabemos que no nos convienen, que sabemos que debemos dejarlas y nos aferramos a ellas. ¿Cierto? No, es que yo cómo voy a dejar esto, es que se me hace muy... Renuncia a lo que sea. Esta mañana nos predicaron, hermano. El que quiera ir en pos de mí, ¿qué es lo primero? Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Cuando uno comienza a negarse a sí mismo, entonces se está fundamentando sobre Cristo. ¿Qué cuentos de vanidades? ¿Qué cuentos de cosas? Nada, hermano, para donde vamos nosotros no necesitamos nada de eso. Aleluya. Donde nosotros vamos no vamos a necesitar nada de eso. Y si usted está muy aferrado a todo eso, pues le va a pasar como la mujer de Lot. ¿Por qué miró ella para atrás? No porque escuchó, hermano, los gritos, ni los lamentos, ni porque escuchó que estaban cayendo, hermano, fuego, ni nada de eso, no. Era porque tenía tantos negocios y tantos compromisos y tantas cosas que le llamaban la atención en Sodoma. Porque cuando Lot llegó a Sodoma, llegó siendo un hombre rico. Es que él se separó de Abraham, era precisamente por las riquezas que tenían. Eso fue lo que los motivó a separarse. Entonces Lot se fue con su esposa, con sus hijos y con sus siervos, con sus criados, con sus ganados, con sus tesoros y se compró una hacienda, una casa, qué sé yo, allá en Sodoma y se fue a vivir allá y se sentaba a la entrada de la ciudad. Dice la Biblia que afligía su alma justa viendo la iniquidad de todos ellos. Yo lo que no entiendo es por qué se quedaba ahí. Sí, la Biblia dice que afligía su alma justa, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué se quedó ahí? ¿Por qué no se fue? Si usted está sufriendo mucho en un lugar, pues hermano, a no ser de que lo tengan amarrado a la pata de una cama, ¿cierto? Pero ¿cómo está uno en un lugar donde lo desprecian, lo maltratan, no lo quieren, lo ponen a sufrir? Uno viendo ahí una cantidad de cosas que no debería. De alguna manera uno a veces participa en pecados ajenos. Ahí le dice, salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. No te apresures a hacer el mal, ni en cosa mala persistas. Dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprendedlas. Pero Lot estaba ahí, y entonces mientras él estaba ahí afligiendo su alma, ay, qué pesar esta gente, ¿cierto? Su mujer estaba por allá comprando negocios, haciendo tertulias con amigas, no sé qué, una cantidad de cosas. Claro, cuando salieron de Sodoma, salió con lo que tenía puesto.
Yo no, y yo cómo me voy a ir, y mis vestidos, y mis amigas, y mis joyas, y mis negocios, y no sé qué. Entonces él mismo miró para atrás, ¿qué le pasó? No mire atrás, hermano. El pueblo de Israel salió de Egipto y con nostalgia decían, ay, es que en Egipto teníamos ollas llenas de carne. No dice así la Biblia. ¿Acaso en Egipto no habían tumbas para que nos enterraran y venir a morirnos aquí en este polvero, en este desierto? Comenzaron a lamentar todo lo que tenían allá. En una ocasión escuché yo a un hermano contando un testimonio y yo, ¿qué le pasa? Que hermano, que yo no sé qué, que yo así me enfrentaba con el que fuera, que yo hacía esto, que yo... Y entonces hablaba de lo que él era en el mundo, pero lo hablaba como con ese orgullo, como quien dice, y no se meta conmigo. Sí, como con nostalgia hablaba de lo que era en el mundo. No, hermano, no traigáis a la memoria los tiempos de tu iniquidad. Eso hay que dejarlo. Una vez de pronto por ahí cuenta cualquier testimonio, pero para darle la gloria a Dios, no para ufanarse de lo que era. Yo no me ufano de lo que fui, yo me da vergüenza. No le digan a mi mamá. Me da pena. Lo que uno hacía, lo que uno era, hermano. La Biblia dice, de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. De lo débil del mundo, de lo necio del mundo. Para menospreciar a lo fuerte, para menospreciar a los sabios, porque Dios enloqueció la sabiduría del mundo. Pero como Dios enloqueció la sabiduría del mundo, el mundo no quiso conocer a Dios mediante su sabiduría, entonces a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Que edificarnos en esta roca que es Cristo, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. No ponga su mirada en nada ni en nadie, póngala en el Señor y de aquí nos vamos. Despréndase de lo que lo está amarrando, de lo que lo está atando, de lo que le está impidiendo la bendición. Bote todo eso, hermanos, basura, dijo Pablo. Todo lo que para mí era ganancia, dice Pablo, ahora lo tengo por basura, con tal de agradar a aquel que me tomó por soldado. Y el atleta, hermano, para tener la corona, tiene que correr de veras. El atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Eso aquí no es con pañitos de aguatilla, a ver si me sale, a ver qué pasa, si de pronto oren por mí, colaboren, ayúdenme, mire a ver qué pueden hacer. No, eso no se trata de eso, hermano. Aquí tratamos de ayudarle a la gente, pero busque la ayuda del Señor más bien. Ese sí salva, ese sí ayuda, ese sí fortalece, ese sí perdona, ese sí lo conoce, ese sí te comprende, ese sí conoce tu entrar, tu salir, tu proceder, tu pensamiento. No está esperando tanto de los demás, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Alabanzas al nombre de Jesús. Él es la roca inconmovible. Entonces, por eso es una piedra y está viva. Aleluya. Porque como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está Jehová alrededor de su pueblo. Desde ahora y para siempre. Aleluya. ¿Y por qué dice el monte? Porque ¿quién va a mover el monte de Sión? Vaya pues, mueva ese monte a ver si es capaz. Vaya, quite la cordillera de los Andes a ver si es capaz de mover. ¿Cierto? Eso no se mueve de ahí, hermano, eso está ahí. Así está el Señor, firme, nada lo mueve, nada lo mueve. ¿Quién se va a enfrentar al Señor, hermano? Isaías dice, y lo que Dios hace, ¿quién lo estorbará? Dígame quién. Ni siquiera el diablo cuando se rebeló, Dios no lo enfrentó, mandó a los ángeles a que pelearan con él. Porque ¿quién se puede enfrentar a Dios, hermano, y salir ileso? Todo el que se ha enfrentado a Dios, hermano, le ha ido mal.
El que ha querido, hermano, humillar públicamente el nombre del Señor y ha ido mal. Los que lo han negado públicamente les ha ido mal. Este barco ni siquiera lo hunde Dios y al otro día ya estaba en el fondo del mar. Pero ahí dijo otro loco, yo soy más famoso que el Señor, y a los 8 días también estaba enterrado ya. Y así sucesivamente. Todos los que han enfrentado les ha ido mal, hermano. En cambio, los que hemos invocado su nombre, los que ponemos su nombre en alto, Dios nos ha bendecido y nos ha puesto en lugares altos, en lugares celestiales con Cristo. Nos ha vestido con vestidura blanca, nos ha dado su gloria, su poder, su bendición, su salvación, su nombre que es sobre todo nombre. Nos ha dado honra. Los mismos ángeles, hermano, dicen, ¿quién es el hombre para que pienses en él? O el hijo del hombre para que lo visites. Y dice, sin embargo, le has hecho un poco menor que los ángeles y le has coronado de gloria. Y le has coronado de gloria y de honra. Aleluya. Piedra viva. Mas para vosotros Dios, escogida y preciosa. Dice, vosotros también, como piedras vivas. Y ahí me llama mucho la atención, porque somos hijos de una piedra viva. Y dice que nosotros también piedras vivas. ¿Y por qué dice, más vosotros piedras vivas? Porque debemos cumplir la misma función de una roca. Nosotros debemos ser inconmovibles, hermano. Que a ti no te muevan las circunstancias, que no te muevan las condiciones, que no te mueva la riqueza, que no te mueva la pobreza, que no te mueva la salud, que no te mueva la enfermedad, hermano. Tú estás aquí a los pies de Cristo. Así Cristo no te sane, no te dé dinero, no te dé nada, pero con su salvación ya lo tenemos todo. Porque ¿qué cosa hay más grande que la salvación? Nada. El escritor a los Hebreos dijo, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no hay sea que nos deslicemos. Porque ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? No dice grande. Le ponía ahí como cierto la redundancia, tan grande. Una salvación tan grande, es que usted no se imagina lo que tiene entre las manos. ¿Qué importa? Vea, miren que la Biblia dice que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, ¿cierto? Rehusó a la posición, a su economía, a lo que él fue. Imagínense, el nieto del Faraón, en el mayor imperio que existía en ese mundo, que era Egipto, en esa época. Egipto fue el primer imperio, hermano, y fue grande y próspero y poderoso, pero mire cómo lo redujo Dios. ¿Qué es Egipto hoy? Bendito el Señor. País tercermundista. Y fueron un imperio poderoso. Pero dice la Biblia que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios, con los hijos de Dios. Prefirió el vituperio de Cristo antes que disfrutar de los deleites temporales del pecado. ¿Y sabe por qué? Porque se sostuvo. Quiere decir que no lo movió nadie ahí. Se convirtió en una piedra viva. Como dice la canción, las circunstancias no me mueven a mí. Que no te mueva nada, hermano. Que te está yendo mal. Que no hay comida. ¿Qué dijo Agé? Aunque la higuera no florezca y en las vides haya fruto, aunque no esté el fruto del mantenimiento, y las ovejas y las vacas se acaben, que no haya nada, que todo se acabe, que no haya dinero, que no haya salud, que no haya nada. ¿Qué dijo? Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, aleluya.
Él es el que me sustenta, el que me bendice, el que me prospera. Y si no hace nada de eso, Él fue el que me salvó. Job, en medio de todo, cuando se vio en las circunstancias en las que estaba, hermano, perdió sus riquezas, sus ganados, sus graneros, sus cosechas, sus hijos. Perdió su salud. Perdió su salud. En medio de todo eso, lo único que dijo: yo sé. Yo sé, esto no me lo quita nadie, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive, y aunque deshecha está mi piel, ¿sabe qué quiso decir? Aunque esté muerto, yo le veré, con mis ojos le veré y no otro. Aleluya, sea el nombre de Jehová bendito. Por eso Pedro dice que debemos ser piedras vivas, hermano. Usted está vivo, usted lo alaba, usted lo adora, pero usted no se mueve. Usted está fundamentado en la roca que es más alta que yo, dice el Salmo. Llévame a la roca que es más alta que yo. No se deje mover, no se deje sacudir. Párese en Cristo. Cambie lo que haya que cambiar. Renuncia a lo que haya que renunciar. Haga lo que tenga que hacer. Pero no se deje mover, porque hay una promesa grande, hay una salvación grande, hay un don grande y maravilloso de parte de nuestro Dios para nosotros. Ese es el fundamento. Porque Dios, hermano, siempre ha querido estar con el hombre y llenar su vida y bendecirlo. Dios mandó a Moisés a construir un tabernáculo. Y usted conoce toda esa historia en el libro de Éxodo. ¿Para qué? Porque Dios quería moverse en medio de su pueblo y bendecirlo, y que ellos pudieran sentir allá una presencia maravillosa, y cómo Dios podía bendecirlos y Él ser su Dios. Bendito el nombre de Jesús. Pero ese templo lo tuvieron que transformar en uno hecho de roca, de oro. Y cuando Salomón hizo el templo, hermano, se quedó mirándolo y dijo: sí será verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. Y lo adoró y lo glorificó. Hicieron fiesta por varios días, y Dios manifestó su presencia y le habló a Salomón y le dijo: ¿sabes qué, Salomón? He escuchado tu oración, he aceptado esta casa que tú has hecho, y mis ojos y mis oídos estarán atentos a la oración que se haga en este pueblo. Y si viene plaga, si viene pestilencia, si viene hambre, si viene sequedad, si viene lo que venga, no importa, si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y se apartaren de sus malos caminos, se arrepintieren e invocaren mi nombre, yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Aleluya. Y sanaré su tierra. Pero ese templo también lo tumbaron. Se acabó. No quedó nada. Y lo volvieron a reconstruir en los tiempos de Zorobabel. 40 años se demoraron para volver a construir otro templo. Y el Señor un día se quedó mirando ese templo y dijo: esto aquí no va a quedar piedra sobre piedra, que no sea destruido. De esto aquí no va a quedar absolutamente nada. Y entonces el Señor, hermano, ahora se presenta como el templo. El Señor toma un tabernáculo de carne y se manifiesta al mundo. Pero a Él no le interesaba que el mundo creyera en Él. A Él no le interesaba, hermano, que el mundo entero creyera en Él. Porque Él tiene un cupo limitado. Los tiquetes y los cupos para ir a donde Él nos quiere llevar son limitados. Eso no está así general. Eso es los que entran por la puerta angosta, los que entran por la puerta estrecha. De verán, si se queda ahí cuestionando la doctrina, cuestionando ahí, o más bien se arrepiente y se entrega al Señor,
porque los cupos son limitados. Y Él se presenta como el nuevo tabernáculo. Pero ese tabernáculo fue crucificado y murió. Y los discípulos quedaron preocupados. Y el Señor les dijo, no tengan miedo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre para que envíe otro consolador, el cual vendrá para siempre y estará con vosotros y en vosotros. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Y en el aposento alto descendió y llenó sus vidas. Y hoy nos está llenando, porque el apóstol Pablo dijo, ¿o no sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en vosotros, y cualquiera que destruyera este templo, Dios le destruirá a él? Ahora el templo del Espíritu Santo, hermano, no es un templo hecho allá de oro, de mármol, no. Ahora el templo del Espíritu Santo es tú. Es tu vida, es tu corazón. ¿Y cómo tienes tú el templo del Espíritu Santo? ¿Qué haces con él? ¿Cómo lo vistes? ¿Cómo lo sustentas? ¿Cómo lo cuidas? ¿Cómo lo humillas delante del Señor? ¿Cómo invitas a Cristo a tu vida? ¿Cómo le dices que no se vaya de ti, que de verdad te transforme? Porque el Señor, hermano, ama al hombre, pero aborrece el pecado que hay en el hombre. Y la única manera de que Dios habite con el hombre en su corazón es que el hombre sea limpio de pecado, que sea justificado. Y la única manera de nosotros renunciar, hermano, verdaderamente al pecado es dejando que Cristo entre a nuestra vida. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Dice, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cada día nosotros somos edificados. Y somos moldeados, hermanos, de muchas maneras. Porque el Señor quería darle una lección al profeta. Y le dice, ve a la casa del alfarero. ¿Cierto? Porque las vasijas no se hacían así solas. No iba allá al río, sacaba el barro y eso se hacía solo. Resultaba ahí un jarrón muy bonito, muy costoso. No, ve a la casa del alfarero. Y entonces estaba el alfarero allá, en una maquinita que daba vueltas. Una versión de la Biblia dice que era la rueda, y otra versión dice la rueca. La rueca, pero en todo caso él le daba pedal con el pie, eso giraba y giraba, y ponía ahí el barro. Y empezaba a tocarlo y a hacer una bolita. Y entonces cuando sentía algo, se detenía y le sacaba la piedrita, la ramita, la fisura y seguía, ¿no? Y con el tacto iba mirando lo que le estorbaba. ¿Por qué? Porque si él no le sacaba esa inmundicia, no le sacaba esa suciedad, no le sacaba la escoria, entonces él igual hacía la vasija. Pero el problema es que la vasija la llevan y la metían en un horno a 1000 grados de temperatura. Si la fisura, hermano, o si la escoria era muy grande, pues entonces con el calor se partía. Si no era tan grande, sino pequeñita, porque es que nosotros a veces, no, pero es que eso que tiene de malo tan chiquitico. Yo conozco gente más pecadora en la iglesia. Pues la Biblia dice, cazadme las orbes, no las grandes, las pequeñas, las que echan a perder, ¿cierto? Las pequeñitas. Entonces metían la vasija, hermano, al horno, 1000 grados, resistió, listo, vaya, llévela, y la decoraban y la ponían bonita, pero cuando le echaban el agua, empieza a caer la gotera. Porque el barro resiste la temperatura, pero las piedritas no, ni las ramitas no, ni la vanidad tampoco, ¿cierto? Ni el ego tampoco. Todo eso no resiste la temperatura y entonces se hace una fisura y se filtra el agua, se filtra el aceite, se pierde el trigo, se pierde la sal. No sirve.
Entonces él llegaba, hermano, y comenzaba a hacer la vasija y con sus manos lo que sentía que no era de ahí, le manda un mensajero, que una predicación, que un versículo, que un consejo. Hermana, pero hermano, es que aquello, no, que va. Y entonces la gente no presta atención. Claro, cuando lo meten al horno, no aguanta. No aguanta. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que ser probados. ¿Probados con qué? Pues con candela, hermano. Eso no es con pañitos. Hermano, estoy pasando por una situación. Claro, Dios te está probando. ¿Quién sabe Dios para qué está haciendo eso? ¿Qué quiere hacer contigo? Y eso sucede toda la vida. Nosotros llevamos, hermano, 28 años de ministerio y un poco más de 30 años de vida cristiana. Y aún el Señor nos mete todavía en pruebas. Como dijo el salmista, todas tus olas y tus ondas han pasado sobre mí. Pero tu misericordia no me ha faltado. Tu gracia no me ha faltado. Sigue su presencia con nosotros y sigue probándonos. Sigue enviando pruebas, sigue enviando cosas que uno dice, pero Señor, ¿y esto que ha venido a mi vida? ¿Qué va a pasar tras todo esto? Y el Señor espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Espera a Él. La Biblia dice que debemos esperarlo a Él y esperar en Él. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Y si nos dejamos limpiar, entonces el profeta va a la casa del alfarero y mira cómo la vasija está quedando mal hecha. Entonces, ¿sabes qué hace? Vuelve y la estripa otra vez. Y entonces cuando el Señor coge tu vida y hace así, se le sale por aquí el barro. Uno, ay, pero es mejor decir ay porque estamos en las manos de Dios y no decir ay porque estamos en el juicio. Isaías, hermano, habla de los ayes, capítulo 5. Ay del que dice esto, ay del que mira la botella y al vino cuando sonroja, ay del que amanece y continúa bebiendo, ay del que le dice a su madre, ¿por qué me tuviste? Ay, dice la Biblia, de aquel que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice, ahí está, lea. Es mejor decir ay a los pies del Señor, porque hay esperanza cuando decimos. Cuando el Señor nos estripa así, hermano, cuando el Señor nos moldea, cuando nos quita lo que tiene que quitar, porque somos piedras vivas y Él nos moldea, hermano, como Él quiere. ¿Y para qué nos moldea? Para que podamos ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Él, así como Dios metió a Jonás por allá, por todas esas circunstancias. Y lo fue lavando y lo fue limpiando y al final, hermano, ya Dios lo usa de una manera especial y poder ser, hermano, casa espiritual, templo del Espíritu Santo, sacerdocio santo y podamos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabort. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.